La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Biblia textual. La Nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo, de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros, e idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Hoy estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que para siempre es su misericordia. Gracias le damos a Dios por su amor, por la grandeza y por todas las cosas que Dios hace en su sola presencia. Vamos entonces a darle un saludo especial a todos nuestros amables oyentes que diariamente nos esperan para escuchar el mensaje y la palabra y la edificación por medio de la Escritura. Queremos que día a día usted sea mejor, un siervo llamado a la gracia de Dios, un hermano que día a día presta atención y pone por obra la palabra del Señor. A ese hermano, a ese siervo, a esa personita que nos escucha, preparándose para la ida con nuestro Dios. Le damos gracias también al Señor porque Él nos ha permitido nuevamente estar con ustedes. Le damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia, dice la palabra del Rey. Gracias le damos al Señor. Quiero invitarles a nuestros cultos, a nuestras reuniones. Los martes, los miércoles y los jueves estamos de 7 a 8 y 30. Intercesión, parejas y nuestras enseñanzas bíblicas. Los sábados estamos de 3 a 5 y media, fundamentos bíblicos, y también estamos haciendo intercesión. Llámenos al 696-2951. Permítanos orar por su petición, permítanos hacer guerra espiritual por esa decisión, por esa circunstancia que usted está viviendo. Los invitamos a cada una de nuestras reuniones. Culto dominical, estamos hablando acerca del Apocalipsis, estamos hablando acerca de las
y diferentes iglesias que la misma palabra del Señor nos está diciendo y nos está hablando acerca de estos mensajes que Dios le envía a través de Jesucristo y a Juan, para que Juan le envíe a las iglesias direccionadas por los líderes espirituales. Por eso cada día nosotros queremos ser mejores, cada día queremos llevar el mensaje de Cristo a usted, que es una iglesia, que es un candelero, que es la luz de Cristo y también la sal de la tierra. Queremos invitarlos a nuestras reuniones, seguidores de nuestros programas radiales, que estamos de 8 a 9 de la mañana en FM Estéreo, en la emisora La Brújula, en el dial 94.3, de 8 a 9 de la mañana. En los lunes a viernes de 8 a 8:30 en los hermanos Ahmed Jairo Gómez y Norma Eloísa Quintero, la famosa Chu. Queremos entregarles a ustedes nuestras enseñanzas, nuestras palabras para que usted sea formado e instruido en la palabra del Señor. También los jueves por la tarde, de 4 a 5 de la tarde, estamos con Marielita y estamos con Álvaro. Allí también enseñando a las parejas para que ustedes sigan siendo edificados en el temor de la palabra. Los viernes también queremos invitarlos a nuestros jóvenes, con Manuelito, con Cristian y con María Edith. Están allí enseñando la palabra del Señor. Para usted joven, para usted mamá que tiene un joven que de pronto está como fuera del camino, como un poquito desubicado, queremos invitarlos, envíen a sus hijos o llámenos y nosotros con gusto estaremos haciéndole visita para que ese joven, esa chica se encamine dentro de los parámetros del Señor. También los invito a escuchar de lunes a miércoles. Yo estaré dando enseñanzas todo de 4 a 5 de la tarde. Estaremos acompañándolos a ustedes. Síganos en nuestros diferentes programas y también en nuestras redes sociales. Estamos subiendo programas de nuestras enseñanzas a YouTube. Invitamos, entre a la página de YouTube Elsa Salán Mejía y allí encontrará diferentes enseñanzas de Ahmed, de Esperancita, de todos aquellos que han pasado por nuestra emisora. Allí tendrán la oportunidad de volver a escuchar nuestras enseñanzas. Le damos gracias también al Señor por su amor y por su misericordia. Queremos agradecerle al Dios Todopoderoso por la bondad infinita que Él tiene con cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar después de haber escuchado la palabra del Señor. Hoy trajimos una Biblia en audio para que se cambie un poquito como la voz. A veces es bueno escuchar otras voces, pero que todo sea dentro de la palabra del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ilumine y nos guíe en este día. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito, bendito y bendito sea su santísimo nombre. Padre, en este día de hoy venimos a presentarnos delante de ti. Primero, Señor, reconociendo que la sangre de Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado de toda mi forma, de mi manera y aún de mis pecados, con la mente, con el cuerpo y con mi espíritu. Señor, queremos pedirte que no tengas en cuenta nuestros pecados. Señor, ayúdanos a caminar diariamente conforme la palabra de Dios. Espíritu Santo, fortalécenos en los momentos de duda, en los momentos de pecado, en los momentos, Señor, en que nuestra fe flaquea y nuestra carne es débil, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestra vida, Señor, a través de la palabra de Dios. Y en los momentos duros de dificultad, Señor, ayúdanos, Señor, a salir corriendo como lo hizo José en medio de la tentación, bendito Dios. Padre bendito de los cielos, que podamos, Señor, sortear esa tentación como lo hizo Cristo. Cuando el enemigo, Señor, lo tentó en el alma, lo tentó en su espíritu y lo tentó en su cuerpo, Señor. Y lo que Él sacó, Señor, fue la palabra, Señor, dicha como conviene en el momento oportuno, Señor.
Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor. Envía la palabra de sanidad para todos aquellos que necesitamos, Señor, una palabra de sanidad, una palabra de aliento, una palabra de consuelo para esa mujer que llora, para esa mujer que sufre porque su esposo se ha ido, porque su hijo porque ha perdido su hijo, Señor. Y en este momento te pedimos, Señor, que seas tú trayendo la palabra de consuelo, de sanidad y de lucha, Señor. Toma el control de nuestras casas, de nuestros hijos. Toma el control de nuestra propia vida, Señor, para que seas tú el gobernante, Señor, para que seas tú quien dirige nuestros pasos, Señor. Lumbrera es a nuestros pies su palabra. Señor, ilumina nuestros ojos, úntanos ese colirio para poder ver todas y cada una de las cosas, Señor, frente a nosotros y podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Gracias, poderoso Salvador. Envía la palabra de bendición, de prosperidad para todos aquellos que necesitan, Señor, ese dinero para cumplir ese compromiso en el banco, para cumplir con esa necesidad de arriendo, servicios, alimento, estudio para nuestros hijos, Señor. Tú eres propicio, Señor, porque tú eres el Dios, del dueño del oro y de la plata, Señor. Y también eres el dueño de nuestra vida, poderoso Dios. Y si los ojos de nosotros se abrieron hoy es porque tu misericordia estará sobre nosotros, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Bendice a todos aquellos que en este día están escuchando el programa, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, de todo mal y de todo peligro, Señor. Trae luz, Señor, a todos aquellos que están enredados y confundidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un tema especial y ese tema tiene que ver con nuestra mente. Sabemos que el ser humano consta de 3 partes, como dice Tesalonicenses, dice que el ser del hombre consta de espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes que conforman el cuerpo tienen una serie de funciones para que cada uno de nosotros podamos ser y tener a todas aquellas cosas que Dios tiene para con nosotros. La palabra del Señor me habla que yo, como ser humano, he sido formada en 3 partes: mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Nosotros ya hemos hablado muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo. Hablamos de los ojos, hablamos de la nariz, de la boca, de los oídos, del corazón, de las manos, los pies y todas estas cosas que tuvimos la oportunidad de escuchar. También estamos hablando ahora sobre el alma, que es la parte intermedia entre el espíritu y la parte corporal, como es nuestra parte física. Hablamos de la mente, estamos hablando de esta primera parte de la mente. Hemos hablado nosotros hace un tiempo atrás acerca de las habilidades de la mente. ¿Como cuáles habilidades? Como recordar, como cambiar de parecer, como hacer planes, direccionar el entendimiento de Dios, dar dirección personal y todas estas cosas que nos enseñan la mente. Actualmente nosotros estamos hablando sobre las condiciones de la mente. Hablamos de una mente sabia, hablamos de una mente perpleja, de una mente depravada, de una mente endurecida, una mente cegada, vana, humilde. Y hoy vamos a hablar de una mente que tiene mucho que ver con nuestra salvación. Mire, hermanos, la parte mental de una persona es fundamental para saber cómo y de qué manera esa persona se va a direccionar o se va a encaminar dentro de los planes y propósitos que Dios tiene en su sola presencia. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros hablamos de la mente, estamos hablando también en algunos momentos la palabra de Dios me habla, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el racionamiento. La palabra de Dios me habla que existe la mente de Cristo, existe la mente de Dios, existe la mente del Espíritu y existe la mente del hombre. Vamos hoy entonces a estudiar algo muy importante, como todo lo que hemos hablado aquí en nuestro programa especial, en su programa. Y quiero darle un saludo especial a todos nuestros amables oyentes. Un saludo, una bienvenida a la parejita que llegó a
a nuestra congregación, a Luis Alfredo y a la señora Ivonne y a su familia. Queremos darle un saludo y una bienvenida a la familia de Jesucristo, el verdadero camino. Si usted también gusta de nuestros programas, le gustan nuestras enseñanzas y quiere congregarse con nosotros, los invitamos a que vengan y se encaminen y que conozcan la verdad de su palabra. Un saludo especial para ellos, un saludo especial para todos los padres que fue en estos días, en este mes, digámoslo así, el Día del Padre. Un saludo especial para todos nuestros padres, para todos aquellos esposos y esposas que han tenido la linda oportunidad de tener unos hijos. Le damos gracias también al Señor por esa bonita oportunidad. Vamos entonces aquí a hablar un poquito acerca de lo que es la mente hostil. La palabra del Señor en Colosenses 1:21, vamos a buscarlo, Colosenses 1:21 me está hablando de este concepto, pero vamos a mirar o vamos a estudiar qué significa la palabra hostil. El diccionario me dice que es una persona que va en contra de un concepto o en contra de una cosa. Aquí la misma Biblia me está diciendo que es una persona hostil. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, 21. Dice así la palabra del Señor. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa la palabra hostil? La palabra hostil significa enemigo. ¿Enemigo de quién? Enemigo de Dios. Cuando las personas tienen comportamientos agresivos, tienen comportamientos violentos, decimos son personas hostiles, son personas que son enemigas de ciertas cosas, pero en este caso vamos a hablar de nuestra enemistad con el Señor. Pablo, cuando le envía esta carta a los colosenses, les envía cuál es la obra y cómo podemos entender la obra de Jesús en cada uno de nosotros. Carta de los Colosenses nos habla de la persona, o sea, de cada uno de nosotros, de los convertidos, de los que hemos sido encaminados por el Evangelio a través del Espíritu Santo, y también la obra de Cristo. ¿Qué tiene que ver Jesús con nosotros? ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con nuestra salvación? Pablo nos habla acerca de que Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a un mundo o a un reino de su amado Hijo. Recuerde que la palabra de Dios me habla de dos reinos. El reino de las tinieblas, quien lo dirige y lo gobierna, que es Satanás, y el reino de la luz o del día, como y lo gobierna nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros buscamos en cuál de los dos reinos queremos estar. Cuando yo camino en las obras de la carne, cuando yo me encamino en todo aquello que el mundo me ofrece, la vanagloria de la vida y los deseos y las pasiones, pues yo estoy en el mundo de las tinieblas. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Qué es lo que Satanás ha hecho? Ha llevado a que el mundo se tuerza en algo que es muy importante y que es muy delicado delante de Dios, como es el área sexual. Por eso el diablo ha hecho que muchas personas, que muchos seres humanos se desvíen de la verdadera conducta del hombre y se pervierta. ¿Y qué? Porque él no se quiere ir solo para el infierno. Él quiere llevarse a algunos que violen o sean enemigos de la cruz de Cristo. Vamos entonces a mirar lo que nos dice el versículo de Colosenses 1:21. Dice así la palabra, dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil. Dejemos ahí, encontramos una comita, quiere decir que hasta ahí llega la frase y luego empieza otra. Pero vamos a mirar acá. Aquí la palabra me habla de un concepto, dice vosotros. La palabra del Señor me habla
o me enseña que cuando la Biblia dice vosotros, está hablando del pueblo, está hablando de las personas que no tienen un liderazgo espiritual. Pablo aquí le está diciendo a aquellos que no están encaminados dentro de los parámetros y dentro del Evangelio de Cristo. La salvación de mi alma, porque la que tiene que ser salva es mi alma, dice la palabra. El Espíritu es el que me da a mí la vida. Por eso cuando yo muera, mi espíritu volverá a Dios, dice en el libro de Eclesiastés, el libro de la sabiduría. Dice, mi alma irá al paraíso, pero mi cuerpo se queda aquí en la tierra, porque mi cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y aquí nosotros nos quedaremos. El cuerpo, pero mi alma irá a un lugar esperando el juicio de Dios y la sentencia hacia donde yo me voy a dirigir de acuerdo a mi amistad o de acuerdo a mi enemistad con Dios. La palabra del Señor me dice que el pueblo de Dios, la gente que no conoce del Señor, que no es seguidor de Cristo, mire cómo lo cataloga Pablo. Pablo dice, estaba alejado y éramos de ánimo hostil. Fíjese que la palabra hostil es una actitud que yo tengo frente a algo que me opongo. Hay muchas personas que son opositoras al evangelio. Hay muchas personas que son opositoras de pronto a un mandato, a un gobierno, que se oponen, que no están de acuerdo. Y como no están de acuerdo, le hacen la guerra a ese personaje o a esa actitud o a esa persona. Entonces aquí el Señor me está diciendo y me está enseñando que los que no están con el Señor, que no han recibido a Cristo, que no lo reconocen como Señor y Salvador, usted es un alejado de Dios. Usted es uno que tiene un ánimo hostil, que se opone a las cosas espirituales. Por ejemplo, si el esposo es el cristiano y la señora no quiere conocer nada de Cristo, entonces, ¿cómo ella tiene un ánimo hostil? Se opone. ¿Para qué vaya? ¿De qué le sirve? Mejor vámonos para tal lado. Eso no siga ese camino. Ahora usted, ¿por qué cambia de religión? O sea, empieza el ataque. Empieza a ser un opositor de la cruz de Cristo. E igualmente sucede lo contrario, cuando es la señora la que va al camino del Señor, la que quiere capacitarse, la que quiere caminar diferente, la que quiere llevar una vida distinta, y el caballero se opone, le dice cosas, es un enemigo de Cristo, es un enemigo del Señor, es uno que tiene un ánimo hostil, que es un opositor de la obra de Cristo. Sea su hijo quien de pronto también se meta en ese tipo de cosas. Es que somos así, por tradición es esto, esta es nuestra costumbre. Y resulta que todos esos argumentos que dan estas personas simplemente son opositores a la verdad. Y todo aquel que sea un opositor de la verdad es un enemigo del Señor. La verdad es Cristo. La verdad es Dios, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra y la verdad es la iglesia. Entonces, estas personas que son opositoras fuertes son enemigas de Dios, son enemigas de Cristo y como no quieren nada con Él, se oponen para que usted sea un seguidor. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que mantenernos en ese camino. Tenemos que seguir siendo que con nuestra conducta podemos llegar a impactar el corazón y podemos llegar a que esa personita se entre al camino de nosotros. Recuerde esto que he aprendido, hermanos. En el próximo ayuno, en el próximo festivo, nosotros vamos a hablar sobre el matrimonio. Esos matrimonios, si nos podemos separar, si no nos podemos separar, los matrimonios que de pronto están encaminados, que de pronto es un cristiano con un no cristiano. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo me puedo casar o no me puedo casar. Entonces, aquí lo que el Señor me está hablando y me está diciendo es que
cuando en un matrimonio existe un comportamiento hostil, quiere decir que vamos a tener enemistad con esa persona por causa de Cristo. El apóstol Pablo nos está hablando de algo muy importante. Fíjese que él está diciendo el ánimo. Cuando hablamos del ánimo, es la condición emocional que tenemos hacia las cosas. Tenemos fastidio, dice la palabra, mi hermana vaya, o mi hermano vaya, o mi esposo se encamine. ¿Por qué? Porque sabemos muy internamente que muchas de las cosas que estamos haciendo van en contra de la palabra de Dios. De pronto asistimos a ciertos lugares, a ciertos sitios que Dios no quiere, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es muy clara. Hay cosas que hay caminos, dice la palabra, que en la forma de pensar de la persona le parece que son correctos, le parece que son así, y resulta que no. El mundo ha llamado bueno a lo que Dios condena y a lo que Dios dice que no. Y lo que Dios está de acuerdo y a lo que Dios dice que eso es bueno, nosotros le estamos diciendo que no, que eso es malo, que eso no sirve, que de ahí no tenemos nada de qué cogernos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros antes de conocer de Cristo estábamos alejados de la ciudadanía y éramos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, vamos entonces, estamos hablando, para los que van llegando a nuestro dial, estamos hablando de una persona que tiene una mente hostil. Definamos entonces que la palabra hostil es aquella persona que es enemiga de Dios. Es la persona que es enemiga de algo o de alguien. Y ser enemigo quiere decir que mantengo una distancia, que estoy alejado y que no acepto ciertas cosas. Como estamos hablando de la palabra del Señor, vamos a meternos o vamos a sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice que nosotros o vosotros, o cuando no conocíamos del Señor, o no somos líderes espirituales y no estamos con el Señor, estamos alejados de Dios y somos de ánimo hostil, agresivos, violentos, maltratamos a la hermana que va al camino del Señor, que ora por su familia, que intercede por el esposo para que le vaya bien en su trabajo, que ora por sus hijos para que el camino del Señor esté con ellos, para que Dios los guarde y los proteja. Pero fíjese que aquí dice la palabra del Señor, Pablo dice, ocupados en malas obras. Cuando yo no tengo temor de Dios, cuando yo no camino dentro de los parámetros de Dios, seguramente mis obras son malas. ¿Por qué? De pronto la persona toma, de pronto la persona está en las drogas, de pronto la persona tiene, aparte de su esposa, tiene otras mujeres, aparte de su esposo, tiene de pronto otro varón, de pronto está robando en la empresa, no está siendo honesto con la forma y la manera de trabajar, usted está llegando tarde, pero sale temprano. O sea, todas estas actitudes que van en contra de la palabra de Dios son obras malas. Las personas que de pronto salen a quitarle las cosas a los demás y que para podérselos quitar lo roban, lo matan, lo agreden. Esas son malas obras de personas que no tienen temor de Dios. Cuando yo no tengo temor de Dios, se me hace fácil violar, maltratar, ultrajar a las demás personas que están a mi alrededor. Porque no existe en mi corazón y no existe en mi vida eso que llamamos temor, respeto por los demás. Aquí el Señor me está diciendo algo muy importante. La palabra del Señor me está diciendo que es la palabra hostil. Yo quiero invitarle a que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire lo que nos dice un poquito más amplio de lo que es el concepto de hostil. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Miremos entonces el inicio de esto. La palabra reconciliar es cambiar
el estado de hostilidad y de ser enemigo de Dios. Es cambiar, o sea, ya no me opongo, al contrario, la apoyo aunque yo no quiero, momentáneamente no me nace, pero sí apoyo a la persona para que vaya y busque del Señor, para que vaya y busque de Cristo. Porque cuando una persona va a buscar del Señor, cuando una persona tiene la luz, en su casa reposa la presencia de Dios y a través de ella usted puede obtener favores del Señor. Por causa de la oración de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus familiares. Aunque usted no esté de acuerdo, no le diga nada, apóyela. Y si no tiene para el transporte, dígale, mire, ¿sabe qué? Yo le doy para que usted vaya. Yo no quiero, pero vaya, busque, porque si eso es lo que le representa a usted, alegría, gozo, le representa a esa persona y usted ha visto cambios, apóyela. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando Pablo cuando le escribe a los romanos, nosotros conocemos la conducta del imperio romano, conocemos las cosas del imperio romano que son opositores a las cosas fieles y verdaderas de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de este imperio son más llevaderos o son más, enseñan a las personas a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. La palabra reconciliarse, vuelvo y le digo, es cambiar de estado, es cambiar mi actitud, es cambiar mi ánimo. Si yo tengo hostilidad o soy enemiga de alguna persona, entonces todo lo que yo vaya a hablar de esa persona siempre va a ser malo. Todo lo que haga la persona no me gusta. Si la veo así, entonces ya invento. ¿Por qué? Porque tengo hostilidad. Tengo enemistad con esa persona. Entonces, ¿qué me manda a mí el Señor? Que cambie ese estado con esa persona. Porque esa hostilidad, esa actitud, ese comportamiento, esa agresión que yo tengo, es lo que me va a mantener a mí alejada de Dios y de recibir bondades de parte de Dios. Cuando yo me opongo y soy enemiga de alguna persona y le hago y trato mal, entonces Dios me bendice. Dios bendice a aquellos que somos perseguidos por causa de su nombre. Ahora, vamos a mirar en dónde nació esa enemistad de el hombre con Dios. ¿Por qué el hombre, por qué Pablo y por qué Dios dice que somos sus enemigos? Que por qué tenemos nosotros ese comportamiento agresivo o tenemos ese comportamiento violento y que muchas veces no nos sentimos contentos porque nuestra familia está dentro del camino del Señor. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén? Dios le dio un mandamiento a Adán y le dijo que había un árbol en medio de todo el lugar que Dios le había dado, que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el hombre no podía comer. ¿Por qué? Porque de ese mismo momento en que él comiera, entraba en nosotros aquello que se llama el desconocimiento y en que ya no sabemos discernir entre si es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que nosotros fuésemos desobedientes como lo había sido Satanás. Entonces, la palabra del Señor, a causa de la desobediencia del mandamiento de Dios, entonces Dios coloca enemistad entre nosotros y el Señor. Por eso, en Génesis 3:15, dice así la palabra del Señor, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañal. ¿De qué me está hablando ahí el Señor? De que la desobediencia a la palabra del Señor nos lleva a ser enemigos de Dios, y nos lleva a caminar dentro de lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, y es que no entremos al reino de la luz, no caminemos dentro de los parámetros que Dios tiene para la humanidad, que es la vida eterna. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios colocó enemistad entre Satanás
y la mujer. Y recuerde que la mujer estaba representando la iglesia, estaba representando el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Oiga, nosotros teníamos enemistad con Dios, porque Dios colocó esa enemistad, porque el hombre llevó a que Dios se apartara y lo sacó de ese lugar en donde estaba la Chequina de Dios, en donde el hombre hablaba plenamente con el Señor, y simplemente el Señor lo alejó y le dijo, mire, ¿sabe qué? Hágase en este ladito, y mientras viene el plan y mientras viene el desarrollo y mientras viene todo lo que tengo que hacer para volverlo a traer a mi presencia, es necesario que usted esté en este lugar. Y por eso la palabra del Señor me está diciendo que ya no somos enemigos del Señor. ¿Quién me hace amigo de Dios? La obra de Jesús. Por eso fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esa reconciliación, esa obra de Cristo Jesús es lo que me lleva a mí a cambiar mi estado de enemigo con Dios a una relación de paz y amistad con Él. Entonces, ¿Dios qué está buscando? Que usted y yo nos reconciliemos, que seamos amigos, que reconozcamos la obra de Cristo, que la muerte de Cristo, la resurrección de Jesús, la sangre del Señor me da a mí un nuevo estilo de vida. Ya no hay la muerte eterna, sino ya es una vida eterna como Jesús nos ofrece a través de la palabra del Señor. Por eso dice el Señor que nosotros, a través del reconocimiento de la obra de Cristo, hemos sido reconciliados. No sigamos con nuestra hostilidad, no sigamos teniendo esas costumbres paganas, esa costumbre de ser enemigos de la cruz de Cristo. El diablo es el que se ha opuesto. No le siga haciendo el juego a Satanás, no le siga haciendo el juego al diablo en que usted se opone a que las personas sean seguidoras de Cristo, a que su esposa, su esposo, su familia esté en el camino del Señor. Dele gracias al Señor, porque por esa familia, por esa personita que está en el camino del Señor, usted tendrá la oportunidad de ser salvo, usted tendrá la oportunidad de ser sacado de la segunda muerte, como oíamos en el mensaje de hoy de la palabra. No permita que la segunda muerte llegue hacia usted. ¿Y qué quiere decir la segunda muerte? Recuerde que la palabra de Dios dice que todos morimos una vez. El cuerpo muere una vez, pero cuando venga el juicio, cuando venga el rendir cuentas delante del trono del Señor, todos vamos a resucitar. Y todos vamos a rendirle cuentas al Señor de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestras cosas. Vamos a rendirle cuentas al Señor. ¿Y sabe qué? Dependiendo de la sentencia y dependiendo de lo que yo haya hecho, de si yo caminé con el Jesús, si yo reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador y empecé a cambiar mi estilo de vida y empecé a cambiar mi forma de hablar y empecé a cambiar mi manera de ser, la sentencia de Dios para mí será favorable. Y yo ya no moriré, sino que yo seré llevado a un lugar que se llama el reino de la luz. Y allí Dios me dará corona de justicia, allí Dios me dará un lugar en la mesa y allí yo viviré eternamente delante de Dios. Pero el que se haya encontrado enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo, por lo que decía hoy la palabra, por la lectura, la idolatría, conductas inmorales, todas estas cosas que nos dice la palabra, moriremos. Pero no quiere decir que usted vuelve y muere, no, usted se va para algo como decía la lectura de hoy, al fuego eterno. Tendrá la segunda muerte. Quiere decir que su alma será enviada al lago de fuego y azufre y allí usted estará eternamente y para siempre. Eso es lo que dice el Señor cuando le dijo a Adán y Eva, de cierto morirás. Si yo persisto e insisto y soy constante en ser enemigo de Dios, entonces eso es lo que me espera, la muerte eterna. Dios desde el principio de la creación del hombre se lo dijo. Si usted
sigue en eso, sigue viendo al pecado agradable, deleitoso, que le trae a usted alegría, que usted se siente pleno y satisfecho, vendrá, de cierto morirá, pero morirá en su causa. Pero después irá a la muerte eterna y dice que nadie lo sacará de allí. Por eso yo le quiero invitar, hermano, yo le quiero invitar, personita que me escucha, si usted es un enemigo de la cruz de Cristo, deje de ser enemigo del Señor. Y si su esposa o su esposo o su familia o sus hijos o su hija está en el camino del Señor, apóyela, no se oponga. Deje que Dios haga la obra en su familia. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella está haciendo es buscando su salvación. Es permitiendo que usted suba de la misma manera que Noé subió a su familia y a las esposas de sus hijos, los subió al arca. ¿Para qué? Para que toda la familia fuera salvo del juicio que Dios había establecido por medio del agua en la tierra por causa del pecado, de la idolatría, de las conductas aberrantes, de lo que dice el Señor, de las costumbres paganas. De todo eso fue juzgada la tierra con el agua. Ahora no es con el agua, ahora es con el fuego. Por eso nosotros estamos viendo todo lo que estamos viendo. Dice la palabra de Dios que la tercera parte de los ríos desaparecerá. ¿Y qué estamos viendo? Las personas que no aman a la humanidad, que no aman, que no tienen temor de Dios, están destruyendo la tierra, están contaminando los mares y los ríos, están contaminando y los animales se están muriendo, las cosechas se están acabando y por eso viene el cumplimiento de lo que dice la palabra. No sigamos siendo enemigos de la cruz de Cristo, no sigamos siendo enemigos de Dios, porque seguro nos está esperando la muerte eterna, el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Y fíjese lo que dice el versículo 22, dice: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjese que cómo el Señor me reconcilió a través del cuerpo de Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, según la carne, no en la carne, porque estar en la carne es hacer obras homicidas, matar, robar, asesinar. Y todas las cosas que nos habla Gálatas 5:22, las obras de la carne, hermano. Y por eso el Señor está diciendo que usted ha sido reconciliado. Porque ¿qué pecó? El cuerpo. Porque llevó a la desobediencia un mandato del Señor. Jesús en su cuerpo de carne, en su humanidad, llevó la obediencia del hombre hasta el final de todos los tiempos. Y Él subió al cielo e hizo la obra y luego el Señor vendrá nuevamente por nosotros. Si usted recibe a Cristo, reconoce que usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted ha sido reconciliada y espere las bondades de Dios, espere su vida eterna, espere su puesto en la mesa, espere que Dios haga maravillas en nosotros. Hermanos, mire lo que me dice aquí la palabra del Señor que viene en este momento a mi corazón. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:15. Recuerda lo que nos dijo el Señor en Génesis 3:15. Mire, aquí está el paralelo. Dice en Génesis 3:15 que Él que colocó enemistad. Pero mire qué dice Gálatas 3:15, dice aquí, 2:15, perdón. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Jesús en su carne el Señor abolió la enemistad. Y por eso aquí la palabra dice que mediante su reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es lo que hace el que yo pertenezca al cuerpo de Cristo. Si usted no pertenece al cuerpo de Cristo, usted puede decir, ay, pero yo creo en Dios.
pero es que usted tiene que creer en Cristo. Yo creo en Dios, pero a mí me hace los milagros Pepito, a mí me hace el milagro esto, estas cosas. O sea, cuando su fe está desviada, no podemos decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque la palabra del Señor dice, ¿qué dice el Señor? ¿Cuáles dos pueblos? El pueblo hebreo o los israelitas y el pueblo gentil, el Señor hizo uno. Ya usted no es israelita, ya no soy yo gentil, yo soy del pueblo de Dios. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, porque la palabra de Dios dice que de esos dos Él hizo uno. ¿A través de qué? A través de la obra. Dice, abolió en su carne uno, la enemistad. La enemistad que Dios hizo, opuso la desobediencia. Cuando yo soy desobediente a la palabra del Señor, entonces yo voy encaminándome equivocadamente. Dice la palabra, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas es aquello que está llamado el pueblo. Anteriormente, Israel hacía sacrificios, holocaustos, entregaba ofrendas. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel en esa época no evangelizaba, no hablaban, simplemente venían al tabernáculo, traían sus ofrendas, traían sus contribuciones, traían sus diezmos, traían las primicias, traían todo para que el pueblo levita, el pueblo sacerdotal, cumpliera una función que se llama el sacerdocio, y que a través de esos sacrificios, a través de sus ofrendas, a través del cumplimiento de las ordenanzas de Dios, el pueblo de Dios gozaba de las bondades de Dios, a través de las funciones que ejecuta el sacerdocio. Actualmente nosotros no estamos llamados a hacer esos sacrificios, pero nosotros estamos llamados a evangelizar. Usted y yo estamos llamados a ser evangelistas. Estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Estamos llamados a decirle a la gente que ya no son con sacrificios, que ya no es el que usted se lacere la espalda, que ya no es el que usted se vaya de rodillas de aquí a no sé dónde, que ya no es que usted se eche agua bendita. ¿Cuál agua bendita? Si eso es pecado delante de Dios, porque el hombre siempre ha tratado de mantener al hombre cegado en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y las personas mantienen esas costumbres, mantienen esas cosas, y la misma Biblia dice, eso está abolido. Lo que la lleva a usted a tener santidad, a tener libertad, a todo ese tipo de cosas, se llama Cristo Jesús. Él es el que ha roto la enemistad entre usted y yo para con Dios, por medio de su carne, porque Él fue que en su carne Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades y el pecado que nos condenaba delante de Dios. Por eso, en este día, yo quiero invitarla a que usted pertenezca al cuerpo de Cristo. Y quiero invitarla, hermano, quiero invitarla, caballero, quiero invitarlos, familia que me escucha, a recibir a Jesús en su corazón y a decirle, Señor Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón, te pido que me perdones mis pecados pasados, presentes y futuros, y que me escriba mi nombre con tu sangre preciosa, la que redime, la que salva y la que perdona, en el libro de la vida, y que mi nombre esté escrito en ese libro y que nunca sea borrado. Ayúdame a caminar de acuerdo a los preceptos y mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor. Reconozco a Jesús como el que me perdonó, que me ha reconciliado en su cuerpo mi amistad con Dios. Y por eso hoy dice la Escritura que usted no siga siendo hostil, siga caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sigamos haciendo la obra. Y usted, hermano, que tiene una mente hostil, que se opone para que su familia venga al conocimiento de la verdad y su palabra, apóyelo. Y en algún día
Si usted pertenece al plan de salvación, usted tendrá mucho que agradecerle a Dios y a orar mucho por la persona que oró por usted, que se aguantó de pronto muchas cosas por su enemistad con Dios, pero que hoy usted canta victoria en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso yo quiero invitarle, hermano, a que sea un seguidor de Jesús, a que camine en la luz de Cristo y que usted siga siendo la luz y siga siendo la sal que trae sabor en medio de las circunstancias. Pidámosle al Señor que seamos esos reconciliadores. Sea usted un pacificador. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Que usted sea un pacificador, no un divisor del cuerpo de Cristo. Y yo le invito a que usted se encamine y que sigamos el camino de la luz y que pongamos nuestros ojos en aquel que murió en la cruz. Y que confiemos en que el que está sentado a la diestra de Dios y el que está allí me entrará en el camino y yo podré estar en la vida eterna que me ofrece y nos da el Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por esa bondad infinita de Dios, porque a través de Jesús hemos sido reconciliados. Dejemos de ser hostiles, dejemos de caminar no en pos de Cristo, sino en contra de Cristo. No seamos como Pablo, que Dios tiene que tumbarlo, tiene que dejarlo ciego, tiene que llevarlo a una enfermedad para que usted reconozca que la bondad y que el único que tiene la sartén por el mango se llama Jesucristo el Señor, se llama el Dios Todopoderoso, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.